buenas tardes. El Congreso de la República, a través del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, les da una cordial bienvenida al conversatorio Las visiones de la independencia del Perú desde Argentina y México. Vamos a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa de honor. Saludamos a la congresista de la República, Lady Camones Soriano. Saludamos a la doctora Marisol Espinosa Cruz, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Le damos una cordial bienvenida al señor Marcelo Javier Pereta, representante de la Academia Jorge Chávez Darnell, Argentina. Una cordial bienvenida también al señor Felipe Emanuel López Ayala, catedrático de la Universidad UNAUAC, Cancún, México. A continuación, palabras de inauguración a cargo de la congresista de la República, Lady Camones Soriano. Muy buenas tardes con todos. Licenciada Marisol Espinosa, directora del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. El señor Marcelo Javier Pereta, representante de la Academia Jorge Chávez Darnell, de Argentina. El señor Felipe Emanuel López Ayala, catedrático de la Universidad UNAUAC, Cancún, México. A todo el público asistente el día de hoy a este evento, que no solo va a significar un reencuentro con la historia, sino también principalmente con nuestro patriotismo. La independencia del Perú, proclamada un 28 de julio de 1821, representa un hito histórico para todos nosotros. Tiene un gran significado para nuestro país. Fue un momento de trascendencia que marcó el inicio de una nueva era, liberando a nuestro querido Perú del dominio español y abriendo el camino hacia la construcción de una nación independiente, soberana y autónoma. La visión de la independencia de nuestro país es la de un país unido y libre, donde sus habitantes tienen la oportunidad de autogobernarse y forjar su propio destino. Es una visión de esperanza y de identidad, en la que todos los peruanos nos reconocemos como herederos de una historia de lucha y resistencia, y como protagonistas activos de un futuro mejor. La independencia de nuestro Perú simboliza la búsqueda de la justicia y la igualdad, la erradicación de la opresión y la instauración de un sistema democrático que garantice la participación ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales de todos y todas sus ciudadanos. Es la visión de un país donde la diversidad cultural y étnica es valorada y celebrada, y donde se promueve la unidad en la diversidad. En esta visión, la independencia es un proceso continuo de crecimiento y sobre todo de desarrollo, en el que se fortalecen los lazos de solidaridad entre los peruanos, y se promueve también la prosperidad y el bienestar para todos. Es un país que mira hacia el futuro con optimismo, aprendiendo de su pasado y construyendo sobre sus aciertos y desafíos. La independencia del Perú es también una visión de integración regional y global, donde el país se posiciona como un actor relevante en el concierto internacional, promoviendo la paz, la cooperación y el diálogo entre las naciones. En síntesis, estimados y estimadas participantes en este evento, la visión de la independencia del Perú es el de una nación libre, próspera, justa y unida, que avanza con determinación hacia un futuro de oportunidades y logros para todos sus ciudadanos. Es una visión que invita a preservar y a fortalecer los valores de la libertad, valores de la democracia, de solidaridad y diversidad, como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad peruana fuerte y sostenible en el tiempo. Tras estas palabras de la visión que tenemos sobre la independencia de nuestro país, declaro por inaugurado este conversatorio denominado Visión de la Independencia del Perú desde Argentina y México, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios de nuestro amado Congreso de la República Peruana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la congresista de la República, Lady Camones Soriano. Seguidamente, presentación del conversatorio, a cargo de la doctora Marisol Espinosa Cruz,
jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Muchísimas gracias, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, agradeciendo también la visita de Marcelo Javier Perreta de Argentina y desde México de Felipe López. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en Argentina, nos ha recibido con mucho cariño y tiene una larga trayectoria de trabajo con el Congreso. Como ustedes y yo sabemos, la relación con Perú, entre Perú, Argentina y México es una relación de larga data precolombina, pero nos vincula no solamente la geografía, sino la historia y el noble ideal compartido de luchar por la independencia. Por eso, ahora que celebramos 202 años de independencia, de esta historia compartida, desde la heroica partida en 1820 de don José de San Martín y su desembarco a Valparaíso en camino a esta gesta libertadora, es para nosotros una alegría poder recibirlos y sobre todo compartir esta gesta. Bienvenidos al Centro de Estudios, bienvenidos al Congreso de la República y agradeciendo de manera especial la participación de la congresista Lady Camones y también de cada uno de los asistentes. Muchísimas gracias, así que bienvenidos. Agradecemos las palabras de la doctora Marisol Espinosa Cruz, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Para iniciar el conversatorio vamos a presentar al moderador, quien es el señor Aldo Celis Castillo, profesional del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Buenas tardes con todos, reiterando la bienvenida tanto de la dirección como de todos los miembros del Centro de Capacitación, del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Es siempre bueno y es motivador recibir este tipo de charlas, sobre todo de historia, cuando los seres humanos tenemos mucho de tener en cuenta y vernos como centro del tema. Pero la historia no solamente se ve desde un solo punto, y es bastante motivador esta vez recibir otras visiones desde otros lados, tanto de Argentina como de México, que tuvieron también roles importantísimos, no solamente en la gesta libertadora, sino también como lugares donde los españoles estuvieron muy presentes y también recibieron con mucha influencia este tema. Me es un honor para mí recibir en primer lugar en esta oportunidad al señor Marcelo Javier Perreta, que es asesor de planta permanente del Honorario Senado de la Nación Argentina con más de 12 años. Como ya se ha dicho, es representante de la Academia Jorge Chávez Ahmed de Argentina, representante en Argentina de la Asociación Bicentenaria del Perú, miembro del número de Institución Nacional Browniana, miembro del Instituto Nacional Neoberano, miembro correspondiente del Instituto San Martiniano del Perú, entre otras entidades. Él tendrá la oportunidad de darnos la primera disertación. Posteriormente recibiremos al señor Felipe Emanuel López Ayala, catedrático de la Universidad Anáhuac de Cancún, de la Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales. Es también director corporativo de Alberto Rocabert y compañía, socio fundador del ORAD Legal Service, miembro de la Barra de Abogados de Quintana Roo, especialista en Derecho Internacional e Inversión Extranjera. Ha dado conferencias en países como Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador y nuestro país, en diversas materias, resaltando la cooperación internacional, los derechos humanos y la cultura de la paz. Sin más que decir, le damos la palabra al señor Javier Marcelo Perreta. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos los presentes. Es un honor poder estar aquí en el Congreso de la República del Perú nuevamente, ya que he tenido la suerte de poder dar varias charlas de diferentes temáticas.
Pero este en particular es importante porque nos encontramos en la Semana Patria, de las fiestas patrias peruanas, y es algo que hace sentir muy cerca a la Argentina también por haber tenido un rol fundamental en la independencia del Perú, y varios de mis compatriotas que estuvieron por estas tierras dando su vida para concretar esa independencia y esa libertad deseada. Quiero agradecer a las autoridades que han organizado este evento, a la congresista Lady Camones por las palabras de bienvenida, también a Marisol Espinosa, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República, quien nos ha abierto las puertas de la institución y ha coordinado todo para que podamos estar aquí con el doctor López, y a todos los presentes que se han interesado en este tema tan importante para conocer un panorama general de la relación argentina-peruana y también datos que muchas veces no los vemos, porque por lo general siempre se habla de San Martín, pero nunca se habla a fondo de otras personalidades que también fueron partícipes de esa gesta libertadora del sur. Tengo la suerte de que Argentina ha tenido mucho que ver en esa independencia, entonces hay mucho material también para hablar. Y he realizado una presentación, si la pueden poner en las pantallas para que sea un poco más dinámico, y así vamos viendo algunas imágenes y contando un poco de este panorama. Siempre es bueno comenzar cómo estaba dividido en ese entonces el mundo. En esa época el Virreinato del Perú, creado en 1542 y que dura hasta 1824, o sea, vean la cantidad de años que va a dominar el Imperio Español estos territorios, va a ser creado por las leyes nuevas del rey Carlos I de España, y a partir de ahí empieza a ser un virreinato muy fuerte que se va a estar turnando en poderío con el virreinato de la Nueva España en el norte, virreinato que a futuro va a ser México, pero aquí en Sudamérica, luego para una mejor administración, una mejor estructuración también de las riquezas que se iban llevando, porque recordemos que en la actual Bolivia estaban las minas del Potosí, y por el puerto de Buenos Aires se llevaban hacia España los barcos cargados con las riquezas, con la plata. Por lo tanto, se va a crear posteriormente el Virreinato del Río de la Plata, antecedente de lo que hoy es Argentina. En 1776 se empieza a crear administrativamente, va a durar hasta 1814, esto por las reformas borbónicas, unas famosas reformas del rey Carlos III de España, que va a poner varias cosas importantes para la administración de las colonias americanas. Y a partir de ahí empieza ese poderío, también podemos decir, del puerto de Buenos Aires por su lado estratégico. Ya no iba por el Pacífico, como el puerto del Callao, que era fundamental, sino por el Atlántico, por el puerto de Buenos Aires. Pero recordemos también que los que vivían en esta parte del mundo eran considerados como de segunda en sí por la corona española. O sea, los nacidos en el territorio americano, que eran de las colonias, los famosos criollos, hijos de españoles en este caso, no tenían los mismos derechos que los nacidos en el continente europeo. Y eso también va a empezar a generar varios malestares que van a encender ese foco revolucionario posteriormente. Por otro lado, hay que tener en cuenta también cómo empieza a verse una crisis política importante, y aquí aparece un dato curioso, ya que no se habla tanto en sí del tema, pero a nosotros desde muy pequeños en el colegio nos enseñan las llamadas invasiones inglesas. Invasiones que van a ser de la corona británica hacia Buenos Aires. Y ahí es donde van a tomar la ciudad de Buenos Aires, que obviamente no tenía el tamaño que tiene actualmente y la importancia, solo que la importancia estratégica del virreinato era muy importante, era capital del Virreinato del Río de la Plata, y esta expedición de 1806 va a ser comandada por los británicos. Van a tomar la ciudad por un tiempo, pero esta va a ser recuperada por fuerzas de la corona española, pues todavía la administración estaba bajo el rey de España,
va a ser reconquistada la ciudad y en 1807 va a haber una segunda invasión. Tengamos en cuenta que en la primera invasión se mandan a 1.200 hombres en barco desde Inglaterra. En la segunda invasión van 12.000. O sea, ya era una escuadra marítima bastante importante, pero ya había despertado también una nueva organización de la población de Buenos Aires. Se habían creado, por ejemplo, las milicias, donde estas van a ser fundamentales para la defensa de Buenos Aires y por lo tanto los ingleses no van a poder tomar en esa oportunidad la ciudad, se van a tener que rendir y volverse para Europa. Asimismo, esto también va a despertar otro foco importante, sobre todo en el intelectual y en las ideas revolucionarias que estaban dando vueltas, muchas venidas desde Europa. Recordemos que había pasado también la Revolución Francesa. Y ahí va a pasar otro hecho muy importante, que por primera vez en las colonias americanas, un pueblo, en este caso el pueblo de Buenos Aires, va a deponer al virrey que había puesto el rey y va a poner a un virrey también representando a la corona española, pero nombrado por este pueblo. Y ahí se va a poner a Liniers, que era un francés bajo las órdenes de la corona española, como virrey del Virreinato del Río de la Plata. Este hecho va a quedar como un antecedente ya, y ahí van a empezar distintos focos revolucionarios también conocidos. Ya se había visto en 1780 el de Túpac Amaru II, el levantamiento famoso en esta parte, en el Cusco, del Virreinato del Perú, o sea, dentro del Virreinato del Perú. Lamentablemente es sofocado este levantamiento, pero también vuelve a dejar otro precedente que va a ser tomado por los futuros patriotas, que van a querer empezar a defender el territorio. Recordemos también que el levantamiento podemos decir que en parte la influencia económica y todo lo que se trataba, como dije anteriormente, como de segunda las naciones en este territorio, con los impuestos que se ponían, había fomentado eso. Dentro del Virreinato del Río de la Plata podemos destacar los levantamientos de Chuquisaca y La Paz en 1809, ambos territorios en la actual Bolivia, pero eran parte del Virreinato del Río de la Plata en ese entonces. A partir de ahí van a empezar a destacarse varios de los patriotas que van a estar en Argentina. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en Chuquisaca, estaba la universidad. Había una universidad importante, de las pocas que tenía la corona española en América, donde de los distintos territorios que conformaban las capitanías, como la de Chile o las del Virreinato del Río de la Plata, iban todos a estudiar allí. Y estos nuevos pensadores, que eran jóvenes, entre ellos estaba Bernardo de Monteagudo, una figura que se va a destacar aquí en el Perú, siendo el primer ministro de guerra del Perú, también encargado de las relaciones exteriores, y yo siempre digo, la mente maestra detrás de San Martín para crear muchas de las cosas que están actualmente, entre ellas la Biblioteca Nacional. Va a redactar la proclama de Chuquisaca y se va a empezar a ver el descontento de los que vivían aquí con la corona española. Y él va a decir en esta proclama: ya es tiempo de sacudir tan funesto yugo, ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de gobierno fundado en los intereses de nuestra patria. Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad de estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Ahí vemos cómo empieza a resaltar ese lado, como pasó, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Y ahí también van a aparecer, aprovechando que el rey español estaba prisionero por Napoleón y que se estaban formando juntas de gobierno en España, como la de Sevilla, por ejemplo, las colonias españolas empiezan a hacer también sus propias juntas para poner un gobierno. Y muchos de estos gobiernos estaban en nombre del rey, pero en sí gobernándose por sí mismos. Es el caso, por ejemplo, en Chile, donde en la Patria Vieja, que dura desde 1810 a 1814, va a haber un gobierno patrio, que esa revolución va a ser sofocada, va a volver en el 14 nuevamente la monarquía española, o sea, los españoles vuelven a tomar el control, hasta el 17 que van a ser esa patria nueva y va a aparecer la figura de San Martín ganando
las batallas fundamentales de Chacabuco y Maipú que van a concretar la independencia de Chile. En México, y esto lo va a resaltar el doctor López más a fondo, tenemos el famoso Grito de Dolores, también en 1810, como pueden ver ese año es fundamental, y va a ser otra de las revoluciones que va a ser sofocada, los españoles van a seguir en el mando, hasta que en 1821, y eso lo comparten con el Perú, que es cuando logran reestructurar y declarar al fin la independencia, con la entrada del ejército trigarante. Esto es lo que decíamos anteriormente de Bernardo de Monteagudo, una figura fundamental para la organización, y fue parte de 4 independencias, de 4 países distintos de Sudamérica: Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Monteagudo era abogado, no era militar, por eso era el que tenía una estructura y más estudios para el tema de las leyes, y por eso San Martín, que era militar, era el que lo tenía como consejero. Y para extender estas ideas patriotas, estas ideas liberales que traían esas ideas de la Revolución Francesa, empiezan a nacer los primeros periódicos patrios, entre ellos la Gaceta de Buenos Aires en 1810. Gaceta que va a nacer luego de una famosa revolución que va a ser la única que no es sofocada de todas las que nombramos, y eso va a ser fundamental para poder organizar las expediciones libertadoras a los distintos países, entre ellos Chile y el Perú. Ahí es donde la Gaceta de Buenos Aires empieza a extender el ideal de la revolución, empieza a mostrar para que se sumen a esa revolución los distintos territorios que pertenecían al antiguo Virreinato del Río de la Plata y que había pasado a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata, con un primer gobierno patrio que estaba conformado en su mayoría por criollos, o sea, nacidos en América. Solamente había 2 españoles que no estaban obviamente muy a gusto con la corona, eran 9 personas, y esta junta de gobierno va a ser el primer inicio de un gobierno, podemos decir, argentino, aunque todavía no se utilizaba el nombre de Argentina, que no firma el acta de independencia en ese momento, pero sí ya se gobernaban por sí mismos. Y nunca los españoles van a poder sofocar y volver a tomar el poder de ese territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata. Otro de los datos importantes es esta imagen. Como ven, es la constituyente de Cádiz, una constituyente que va a ser una constitución liberal, allí en España, donde se van a tratar varios puntos claves para darle más derechos a los nacidos en América, que era lo que se venía reclamando, que lamentablemente esa constitución liberal va a terminar siendo abolida, o sea, queda trunca porque vuelve el absolutismo a Europa y va a quedar en la nada, pero tenía ideas que luego van a tomar las constituciones futuras de los países libres. Lo interesante de esto es destacar la figura de 2 personas de aquí del Perú, 2 diputados que fueron a representar al Perú, uno de ellos que también presidió la junta ahí en Cádiz, Morales Duárez, y también Dionisio Inca Yupanqui, que es el que podemos ver con el traje típico y con el sombrero levantando en esa imagen. En el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, hay 2 cuadros que representan la imagen de estas 2 personalidades. Las Provincias Unidas del Río de la Plata no tuvieron una destacada participación porque, como dije, ya se estaban gobernando por sí solas y era como volver a reconocer el poderío del rey español. Entonces es como que pasó en medio de ser percibido, pero ese año 1812, que fue cuando se hizo esta constitución, conocida también como la Pepa, es importante para las Provincias Unidas porque es cuando llegan las fragatas George Canning, José de San Martín. José de San Martín había nacido en Yapeyú, un territorio que en ese entonces pertenecía a las llamadas misiones jesuitas, que había estado en manos de los jesuitas y educaban a los nativos ahí, tenían cultivos en la parte del litoral argentino. El padre de San Martín, los padres eran españoles y el padre era intendente, gobernador de estas misiones, el capitán Juan de San Martín, y había tenido a su familia ahí. Algunos de los hermanos de San Martín nacieron del otro lado del río, que actualmente es Uruguay, y San Martín nació del lado argentino. Era el menor de 5 hermanos. San Martín estuvo unos años de su niñez ahí en este territorio, hasta que a los 6 años de edad se va para
España nuevamente con su familia. Su padre termina su mandato y se regresan a España. Y ahí comienza su parte académica y a los 8 años su carrera militar, teniendo su bautismo de fuego en Orán, en el norte de África, a los 13 años de edad. Él, como vemos desde muy pequeño, ya empieza a formar una identidad militar muy fuerte, por eso conocía la estrategia, y se destaca en el ejército español hasta casi los 35 años de edad, o sea, vive gran parte de su vida en España, hasta que, al ponerse en contacto con las ideas liberales, con las ideas de la Revolución Francesa, con las ideas masónicas, donde él se va a iniciar en una logia masónica que estaba propagando esta idea de la revolución, se va a dar de baja del ejército español, dice que venía para Lima, en realidad no, se va para Inglaterra, ahí se va a reunir con Francisco de Miranda, el prócer venezolano que tenía una logia llamada de Caballeros Racionales, que estaba conformada por varios de los futuros patriotas latinoamericanos, entre ellos Bernardo Higgins, Balcarce, Alvear, entre otros. San Martín entra a estar en contacto con estas ideas, ya tienen un plan estratégico para venir a dar sus servicios para la libertad de su territorio, de su país de nacimiento. Se embarca en la fragata George Canning desde Inglaterra, llega al puerto de Buenos Aires en 1812 y a partir de ahí es donde se va a poner bajo el mando de quienes gobernaban en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Había un triunvirato conformado por 3 personas ilustres para administrar esas Provincias Unidas, que al principio obviamente van a dudar un poco porque viniendo de Europa, sabiendo que era un capitán de caballería del ejército español, no había mucha confianza, y más que se estaba ofreciendo para ayudar en la revolución contra España. Entonces le encargan crear un regimiento, va a ser primero un escuadrón para combatir ahí en las batallas de independencia, y se va a formar el que va a ser conocido a futuro como Regimiento de Granaderos a Caballo. Un regimiento que va a ser fundamental porque no solamente se va a destacar en territorio argentino, sino que se va a destacar en muchos de los países de la actual Sudamérica en estas guerras de independencia. Otro de los puntos importantes es que San Martín va a tratar de armar un ejército conocido posteriormente como el Ejército de los Andes para lograr este cometido. Pero antes de eso, ahí en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, va a pasar algo importante y lo voy a nombrar porque después puedo hacer un paralelo con lo que pasó aquí en el Perú. La Asamblea de 1813, conocida como Asamblea del Año 13, que tenía 2 propósitos. El primero era declarar la independencia de las Provincias Unidas, lo cual no lo logra. El segundo es hacer una constitución para la nueva república, no lo logra tampoco. Pero por lo menos logró muchas cosas que tenemos todavía en vigencia hoy en día. Los símbolos de la patria, el escudo nacional argentino, que era el sello de esta asamblea y en esta época lo seguimos teniendo como escudo nacional. A su vez, la creación de la bandera, que ya se había creado en 1812 por el general Manuel Belgrano, que todavía no se la dejaban usar porque, como no se había declarado la independencia, estaba en conflicto ese interés, pero esta asamblea la pone como ya una bandera nacional para distinguir esa nueva patria. También va a aparecer la autorización del uso de la escarapela, que ya en 1810 se repartían con los colores celestes y blanco, que posteriormente la bandera va a tener los colores por esa escarapela de 1810. Por otro lado, se declara fiesta cívica, como nuestra primera fiesta patria el 25 de mayo, por el de 1810, que es el que pone la primera junta de gobierno. A su vez, se dicta la libertad de vientres de las esclavas, se puso al fin al tráfico de esclavos, se derogó el servicio que tenían los nativos, los indios, que era la encomienda, la mitad de Yanaconazgo, tenían que pagar tributo, eso se quita. También se libra todo el tema, como dice ahí, tributario. Por otro lado, se abolió la Inquisición, que no llegó tan fuerte a esa parte del mundo. En Perú sí fue fuerte y en México creo que más todavía. Pero bueno,
la Inquisición estaba por todas partes, entonces se termina quitando. Se pone la religión católica como oficial, y esto lo resalto porque en la Constitución argentina, en el día de hoy, todavía en el artículo 2 de la Constitución, pone como religión oficial la católica. O sea, la religión del país es la católica apostólica romana. Sé que tanto el Perú como otros países lo tuvieron en su momento también en sus primeras constituciones, pero luego lo quitaron. Argentina lo mantiene, a pesar de que es un país que acepta todo tipo de cultos también, conviven todos perfectamente, pero el país es católico. Y yo siempre hago el mismo chiste, digo que ahora que hay un papa argentino, obviamente no lo van a sacar. Por otro lado, un dato importante, y esto ya es símbolo de independencia, se manda a acuñar una moneda nueva. Ya las monedas que estaban circulando siempre tenían la cara del rey, de Fernando VII en ese momento. Bueno, la revolución envía a hacer una moneda, ¿y dónde la manda a hacer? Porque no había muchas casas de moneda tampoco. La importante y la que hacía toda la acuñación de monedas de la corona española era en el Potosí. ¿Por qué Potosí, actual Bolivia? Porque era donde estaba la casa de moneda y estaban las minas de plata. Entonces, de ahí se mandan expediciones del ejército argentino para tomar esa ciudad, y se logra acuñar una moneda que en la primera moneda patria argentina, y todavía en las que tenemos actuales figura ese símbolo como conmemoración de esa primera moneda patria, va a estar el sol incaico, conocido allí como Sol de Mayo. Esta es una imagen de la Casa de la Moneda de Potosí en esos tiempos, y ahí está la moneda de 1813, primeras monedas patrias, con el sol incaico, que es ese sol con una cara, que representaba lo de este territorio. O sea, tenía que ser algo que mostrara el terreno y lo territorial, que quería ser algo diferente al europeo. Y del otro lado de la moneda estaba el escudo de la Asamblea del año 13, que es el escudo actual de la República Argentina. Y aquí un dato que nos une mucho con el Perú, porque, como dije, todavía no se había declarado la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a pesar de que nos gobernábamos por sí solos, pero faltaba poner la firma. Entonces, en 1815 aparece la figura de Juan Ignacio Álvarez Thomas, que va a ser fundamental. Un dato curioso es que Álvarez Thomas había nacido en Perú, en Arequipa más precisamente, pero parte de su vida la vive en Buenos Aires. Y él llega a ser director supremo interino. Ya se había cambiado el sistema de gobierno en las Provincias Unidas y habíamos pasado al directorio, que estaba a cargo de un director supremo, que era como un presidente, a pesar de que todavía no había una estructura presidencialista y el país estaba todo dividido. El director supremo, Ignacio Álvarez Thomas, va a ser el que aprueba un estatuto que sería un modelo previo de constitución, sin ser una constitución, para las Provincias Unidas, pero lo más importante, él va a llamar a lo que sería el congreso que se va a realizar en el norte de Argentina, en la provincia de Tucumán, donde se van a enviar congresistas, diputados, de todas las regiones del antiguo Virreinato del Río de la Plata, para que se declare la independencia. Entonces, podemos decir que un peruano fue el que llamó e invitó a que todos se acerquen los representantes para declarar la independencia de una vez por todas. Y lo interesante es que este acta no va a decir acta de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ni de la República Argentina, que no se cruzaba por la cabeza el nombre, sino que va a decir acta de independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Tomaba toda Sudamérica, que en sí era casi todo el antiguo virreinato del Río de la Plata. Por eso se invitó a todos, y a su vez muchos de los que firmaron el acta eran diputados que actualmente son de otros países. Había representantes de Bolivia, había representantes, Uruguay también había enviado, y así se logra al fin independizar de una vez por todas. Y ahí sí comienzan ya fuertemente las guerras de independencia. Antes de esa firma del acta, podemos decir que también el padre de la Armada Argentina, el almirante Guillermo Brown, que él era irlandés, no había nacido en Argentina, pero la Asamblea del año 13 le había dado la nacionalidad, y él conforma la primera escuadra argentina, y a partir de ahí
Brown va a hacer una campaña americanista por mar, va a ir por el Pacífico bombardeando los puertos españoles para avisar que está llegando la revolución al resto de América, y va a bombardear en enero de 1816 la fortaleza del Real Felipe. Obviamente no le va a hacer mucho daño porque la fortaleza estaba bien armada, pero por lo menos era un antecedente anunciando de lo que se venía para este territorio también, y lo que iba a pasar también en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahí está, fueron 33 diputados a este congreso en Tucumán. ¿Por qué se hizo en Tucumán y no se hizo en Buenos Aires el congreso que declara la independencia? Bueno, en parte porque también querían el resguardo del ejército del norte, que era el ejército argentino que estaba defendiendo la frontera y en sí combatiendo contra los realistas, y estaba en el norte, justamente. Entonces se hizo en un lugar un poco más seguro. Sí. Muy bien. Por favor, le pedimos las disculpas del caso al señor Marcelo Javier Perreta. La congresista de la República, Lady Camones, se tiene que retirar debido a su labor parlamentaria, por lo cual nos despedimos de ella. Muchísimas gracias, congresista, por su presencia. Señor Marcelo Javier Perreta, por favor, ahora sí podemos continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces los 33 diputados estos van a ser los que el 9 de julio de 1816 vayan a concretar esta independencia. Y un dato curioso también es que en el Congreso empiezan a debatir qué querían, si una monarquía, si querían una república, lo mismo que va a pasar aquí en el Perú posteriormente, y se toma la idea, apoyada tanto por San Martín, que él no fue ni diputado, ni firmó el acta de independencia, ni nada, pero sí era de los que insistía que se hiciera la independencia porque ya tenía en mente el plan para avanzar hacia Chile y después llegar al Perú. Entonces tenía que salir de un país libre para ir a libertar otros países. Por lo tanto, en este congreso se va a tratar estos temas y se va a tratar de poner un tema que es la monarquía constitucional, la misma que se intentó aquí en el Perú. Pero esta monarquía constitucional, el dato curioso es que se hablaba de un monarca inca para que representara al territorio americano. Entre ellos va a aparecer la figura de Juan Bautista Condorcanqui, el hermano menor de Túpac Amaru II. Una persona que sufrió bastante en su vida porque simplemente por ser el hermano de aquel revolucionario que habíamos hablado al principio, lo envían prisionero y está preso 40 años en Europa hasta que logra escaparse. Es una figura bastante importante, descendiente de la casa de los incas, entonces fue uno de los nombres que se tomó para que sea el representante, que sea ese monarca constitucional. El Congreso de Tucumán va a rechazar la idea de la monarquía constitucional y esto queda en la nada, pero lo interesante es que se toma tanto a la persona esta como también a Dionisio Inca Yupanqui, que habíamos nombrado que había participado en la constituyente de Cádiz. Un dato curioso también es que Juan Bautista Condorcanqui iba a morir en Buenos Aires en 1827 y sus restos fueron hace pocos años descubiertos allí. Entonces es un dato a tener en cuenta porque nos une bastante con el Perú. Y volvemos a la figura de San Martín, que ya ahora, teniendo su patria libre, podía armar el ejército de los Andes. Él en ese momento, en 1816, estaba a cargo como gobernador de la región de Cuyo, con sede en Mendoza, y va a preparar el famoso ejército de los Andes junto con militares argentinos y militares chilenos para cruzar hacia Chile, ganar las dos batallas fundamentales, que es Chacabuco y Maipú. Eso va a lograr que se concrete la independencia de Chile. Lo quieren poner a San Martín como director supremo a cargo del nuevo país. San Martín no quiere porque sigue mentalizado que él tenía su plan continental. Y ahí es donde van a poner como director supremo de Chile a Bernardo Higgins, que era amigo de San Martín, estaban en la misma logia que era la logia Lautaro, tenían todo ya el plan armado. Lo interesante de esto que al ser amigo de O'Higgins va a lograr que el pueblo chileno financie la escuadra libertadora de San Martín para llegar al Perú. Porque las Provincias Unidas, a pesar de ya estar independientes, tenían todos sus problemas. Había guerra entre lo que serían
los futuros unitarios y federales, los que eran los centralistas y los que querían más autonomía para las provincias. Los gobiernos eran débiles, por lo tanto no aportaron mucho. El gobierno chileno puso el dinero para financiar esto. Van a contratar a Lord Cochrane que venga para comandar esa escuadra, a pesar de que el capitán de todo que iba a comandar en sí era San Martín. Por eso había una disputa fuerte entre las dos figuras. Y ahí es donde San Martín va a lograr llegar al Perú. Eso lo saben mejor que yo, todo el desembarco en la bahía de Paracas, donde va a comenzar también la campaña de la Sierra, donde Álvarez de Arenales, una de las figuras fundamentales de esta expedición libertadora del sur, va a llegar hasta Cerro de Pasco, ganando, teniendo una victoria en ese territorio para los patriotas y captando adeptos para lo que sería la revolución. Y lo interesante del protectorado de San Martín, y aquí lo podemos ver, entre muchas cosas que hizo, es muy similar a lo que nombré anterior sobre la Asamblea del año 13. Él también va a hacer la creación de la primera bandera nacional, los símbolos patrios del Perú, la moneda nacional, la creación de la Biblioteca Nacional, la escuela, o sea, escuela pública, se crea el primer Ministerio de Hacienda, se suprimen las aduanas internas, el libre comercio, fundamental para empezar a progresar económicamente, a pesar de que le tocó un periodo bastante conflictivo y mismo vivió también con lo que sería no pandemia, sino que había grandes enfermedades en el Perú en ese momento, había epidemias. También va a reglamentar la industria, se crea la dirección de minas, entre otras cosas que van a ser fundamentales. Y como dije también, Bernardo de Monteagudo fue fundamental para esto porque era el que conocía de leyes y San Martín iba tomando su asesor. Y luego empiezan a aparecer varias figuras, varios argentinos que vinieron para este territorio, muchos que brindaron su vida al Perú, muchos que murieron en el Perú. Monteagudo, por ejemplo, termina siendo asesinado aquí en la actual Plaza San Martín. Por otro lado, aparece la figura de Mariano Necochea, que se destaca en lo que sería la campaña de puertos intermedios, que como sabemos ahí se arranca en el año 22, ya era una idea que San Martín venía plasmando para empezar a sacar a los realistas desde el sur del Perú. Campañas que tienen varias derrotas de los patriotas, pero que se van a destacar muchas de estas figuras, Mariano Necochea entre ellos, que es una figura muy interesante porque Necochea, en el año 1949, el presidente Juan Domingo Perón quiere repatriar los restos de Necochea. Necochea había nacido en Buenos Aires, era porteño, y el presidente peruano le niega esa repatriación de los restos porque decía que Necochea era considerado peruano, un héroe de la independencia, y doy fe de eso porque en el campo de batalla de Junín, allí en las pampas de Chacamarca, hay placas conmemorativas de quienes se destacaron en esta batalla en el año 24, y Mariano Necochea, que era el que dirigía las tropas, más allá de que Bolívar era la cabeza, pero Necochea era el que estaba con todas las tropas, se va a destacar mucho ahí, y al lado están las nacionalidades, y él figura como peruano. Entonces es un dato a tener en cuenta, y está en el Panteón de los Próceres, estuvo en el Presbítero Maestro también, pero sé que está en el Panteón de los Próceres junto a varios de los próceres peruanos. Entonces es muy reconocido. Por otro lado, vamos a ver la figura de un peruano que se destaca también en las Provincias Unidas del Río de la Plata y en el Perú, y podemos decir que es el primer acercamiento diplomático. Toribio de Luzuriaga y Mejía, nacido en Huaraz en 1782, va a llevar adelante su carrera militar en las Provincias Unidas, por eso tanta relación con Argentina, y va a reemplazar a San Martín en la gobernación de Cuyo, cuando San Martín va a su campaña de Chile y después en Perú. Luego se va a sumar a la gesta libertadora aquí en el Perú. Como pueden ver ahí, condujo el desembarco de la escuadra libertadora en la bahía de Paracas, un dato a tener en cuenta, que venían bastantes personas en esos barcos y que tuvieron que seguir juntando más gente aquí porque era muy difícil poder implementar un gobierno en una población donde estaban muy acostumbrados a una monarquía. Y ahí también la idea de la monarquía constitucional, que San Martín no estaba tan errado en eso. Y es más, él no quería repetir lo mismo que estaba pasando en las Provincias Unidas del Río de la Plata.
que rechazaron la monarquía constitucional, que era lo que la población estaban más acostumbrados, eran lo que más conocía. No había prácticamente repúblicas en el mundo, no había ejemplos en los Estados Unidos, lo que había pasado también en Francia, pero con lo que había pasado en las Provincias Unidas, que luego se estaban matando internamente en el país, San Martín por eso era partícipe y él quería una monarquía constitucional, para luego pasar a una república. Era como un paso intermedio. Bueno, esto fue un debate muy grande que al final termina siendo rechazado en el Perú. Luego también vamos a ver otra figura. Bueno, estos son todos datos de Luzuriaga, que va a combatir en varias campañas aquí en el Perú, va a tener la Orden del Sol. Y aparece la figura de otro argentino, Manuel Isidoro Suárez, bisabuelo de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, y Borges va a escribir sobre su bisabuelo, sobre esa batalla de Junín, donde va a destacar la labor de Suárez, porque yo siempre digo, a pesar de que esa batalla, que era una batalla perdida, Bolívar ya se estaba retirando a su cuartel general en Jauja, y era una batalla que en sí no se disparó un solo tiro, era todo a sable y lanza. Esa batalla los realistas le estaban ganando. Ahí es donde aparece la famosa desobediencia genial de Errázuri, Andrés Errázuri, que le dicen que diga la retirada. Isidoro Suárez le pregunta ¿qué hacemos? Lo presiona y Errázuri le dice ataque. Gracias a la carga de la caballería guiada por Suárez con los que serían posteriormente los húsares de Junín, nombrados por Bolívar, por haber ganado esa batalla, se logra esta victoria heroica y gloriosa, impensada, porque logran destruir prácticamente a todo el ejército español en las pampas de Junín. Por eso la figura de Manuel Isidoro Suárez es muy importante, hay monumentos allí en Junín, mismo aquí también en Lima hay calles con su nombre, y va a ser fundamental para esta gesta de independencia, y es la antesala también, la batalla de Junín, para Ayacucho, que va a terminar al fin con el gobierno español. En el acta de esa batalla, Bolívar y Sucre van a destacar la participación de varios argentinos, Necochea, Suárez, Pringles, y justamente ahí aparece la figura, bueno, en este caso de Rudecindo Alvarado, que va a estar en las campañas de puertos intermedios, que no va a tener mucho éxito, pero se va a destacar bastante en las batallas. Y ahí va a aparecer la figura de Pascual Pringles, que está en esa parte que dijimos recién, pero Pringles, creo que el hecho más valeroso que él va a tener es la batalla de Chancay. La batalla de Chancay, aquí en el sur de Perú, en la bahía de pescadores, como le llamaban, él se va a enfrentar a los realistas con los granaderos. Él era un granadero de San Martín también, que había venido con esta corriente libertadora del sur, y tiene un acto heroico que va a ser destacado tanto por los realistas como por San Martín, y a su vez también, que yo digo, es como que se va a repetir en el futuro, que para que los realistas no tomaran el estandarte de la libertad, en ese entonces era el estandarte que representaba al Perú, de estos patriotas, lo toma y se interna en el mar para que los realistas no lo puedan tomar. Los realistas, al ver esto, le perdonan la vida, le dejan que destruya los mensajes que tenía, que eran de los patriotas, y San Martín, luego de retarlo un poco porque no estaba muy de acuerdo cómo había salido el resultado, va a mandar a acuñar una moneda para los valientes que habían luchado en esta batalla de Chancay, que va a decir gloria a los vencidos en Chancay. Y ahí siempre se va a destacar la figura de Pascual Pringles, que podemos decir que en Argentina también es un prócer en la provincia de San Luis. Esta figura es interesante, y van a ver por qué la pongo ahí, porque otro de los granaderos de San Martín que se va a destacar es el capitán Juan Galo Lavalle. Lavalle era un granadero bastante aguerrido, lo conocían como el León de Riobamba porque se había destacado en la batalla de Riobamba, una victoria muy importante, sobre todo para las tropas en el norte. Le va a venir muy bien al ejército bolivariano esa victoria, y lo conocían como le había quedado el apodo de León de Riobamba.
Lavalle se va a destacar también aquí en el Perú, él había venido con el Ejército Libertador del Sur, y va a tener una destacada participación también en una derrota patriota, en la batalla de Moquegua. Batalla de Moquegua de 1823, donde el escritor peruano Ricardo Palma, en sus famosas Tradiciones peruanas, va a escribir un hermoso poema que lo titula Las 20 cargas de Lavalle, donde va a contar lo que pasó en esa batalla. Como le estaban perdiendo, ya estaba la retirada de los patriotas y Lavalle con los granaderos, que eran muy pocos, estaban con menos número que los realistas, empieza a cargar, atacando y atacando en varias oportunidades, dándole tiempo a los patriotas, a las otras partes del ejército, para que se puedan escapar. Quedan muy pocos granaderos y ahí va a quedar la figura de Juan Galo Lavalle en la historia peruana. Pero lo interesante, que el padre de Lavalle era peruano y a su vez, era un comerciante del Perú, y a su vez este Juan Galo Lavalle va a ser antepasado del primer presidente civil del Perú, que es Manuel Pardo y Lavalle, que, si mal no recuerdo, fue asesinado aquí donde está el Museo del Congreso y la Inquisición, porque el Senado estuvo ahí en una época, y él fue también senador. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Perú, como vimos, varias personalidades estuvieron en un país y en otro, pero entre el año 22 y 23, ahí podemos decir que empieza esa formalidad, y cuando se hace el primer golpe de Estado del Perú, que lo hace Rivagüero, si mal no recuerdo, él, para que reconozcan su gobierno, envía representantes a los distintos puntos, entre ellos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y va a enviar a Blanco Encalada, Manuel Blanco Encalada, que venían desde Chile. Blanco Encalada es un destacado militar, sobre todo en realidad en la Marina chilena. Lo curioso es que nació en Buenos Aires, o sea, era argentino, pero estaba todo mezclado en ese tiempo, y él también va a tener nacionalidad chilena, y va a ser el primer presidente de Chile. Pero en la época de Rivagüero lo van a enviar como diplomático a las Provincias Unidas para entregar las credenciales y tratar de que le den el apoyo al Perú. Y otro de los puntos que va a concretar fuertemente y mucho después del tiempo de la independencia las relaciones argentino-peruanas es la figura de Roque Sáenz Peña. Una figura de un abogado y político argentino, de una familia de la aristocracia de Buenos Aires, una persona idealista, a pesar de ser del Partido Autonomista Nacional, que era el partido conservador de esa época, que gobernó desde 1880 hasta 1916, lo que fue Argentina. Roque Sáenz Peña se va a alejar de Argentina y va a venir al Perú para brindar sus servicios al ejército peruano, en ese entonces ejército peruano-boliviano, que era la lucha en la guerra del Pacífico contra Chile, y él consideraba la causa del Perú como justa. Lo ponen en el ejército peruano con el grado de capitán, y va a ser uno de los capitanes de Bolognesi, o sea, bajo las órdenes de Francisco Bolognesi, en la famosa batalla de Arica, siendo amigo de Bolognesi y a su vez también el que relate la muerte de Bolognesi. Todo lo que conocemos de ese momento histórico que siempre se ha relatado, lo ha dado porque lo vivió y lo vio ahí Roque Sáenz Peña. Él fue herido en la batalla de Arica en un brazo, lo toman prisionero, no lo matan los chilenos, algunos dicen por ser argentino, para no tener seguramente un problema más diplomático de lo que ya tenían. Además, Argentina se había mantenido neutral en la guerra del Pacífico. Neutral, y vamos a decir por qué. En realidad, mientras se estaban matando en el norte, nosotros avanzamos hacia la Patagonia y ganamos 1 millón de kilómetros cuadrados. Se hizo la conocida en Argentina campaña del desierto, ganando la Patagonia para Argentina, que era un territorio en disputa con Chile. Le dijimos a los chilenos, nosotros no entramos, pero ustedes renuncian a la pelea. Dicho y hecho, nos vino bien, pero bueno, varios argentinos vinieron a apoyar indirectamente. Y ahí es donde Roque Sáenz Peña, en 1905, va a venir a inaugurar la Plaza Bolognesi. Ahí lo van a poner a cargo del ejército peruano,
le van a rendir todos los honores, va a dar un discurso espectacular que está todavía grabado en el monumento que hay de él de cuerpo completo en la avenida Javier Prado, regalo de la nación peruana. Ese monumento representa al Roque Sáenz Peña de esa época, ya un Roque Sáenz Peña viejo, y a su vez en 1910 él va a ser electo presidente de la República Argentina. Y nosotros lo recordamos más que nada por ser el que en 1912 va a poner una ley, a través del Congreso obviamente, que lleva su nombre, que es la del voto secreto, universal y obligatorio, que hasta el día de hoy lo tenemos. O sea, es obligatorio gracias a Roque Sáenz Peña. Entonces es una figura bastante importante que une la hermandad argentino-peruana hasta los últimos tiempos, y creo que lo último que hemos visto de esa hermandad, y se ha retribuido con creces por parte del Perú hacia Argentina, fue en la Guerra de Malvinas. Guerra en el año 1982, donde gracias al gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry se va a dar ese apoyo tanto logístico como armamentístico, o sea, de armamento, donde se envían aviones Mirage, que eran los últimos en los modelos de la época, también los misiles Exocet, todo obviamente discretamente. La embajada argentina me contaba que en esa época, en la puerta de la embajada, en el 82, se hacían filas de peruanos que querían enlistarse para el ejército argentino e ir a combatir contra Gran Bretaña, que tenía el apoyo logístico de Chile. O sea, ahí tuvimos una traición enorme de Chile. Entonces, ahí es donde se resume esa hermandad, y que también Argentina y todos los presidentes desde esa época hasta este momento siempre han agradecido ese apoyo que nos han brindado en ese tiempo. Por lo tanto, creo que este ha sido un resumen rápido pero bastante constructivo, con personalidades que muchas veces no se nombran, porque siempre digo, siempre se nombra la figura de San Martín, pero detrás de ese San Martín siempre hubo figuras que dieron todo por ambos países y que nos llevaron a hermanarnos a pesar de que no somos países limítrofes, que eso es lo más curioso. Tenemos tanta distancia, no somos países limítrofes, pero tenemos más hermandad que con los propios vecinos que nos rodean. Así que creo que eso es el gran resumen de esta hermandad, y creo que va a ser más que útil para seguir formando esa historia en conjunto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradeciendo el espacio que nos permitieron tener tanto a Marcelo como a mí, también todas las amabilidades que han tenido con nosotros. Muchas gracias, doctora Marisol, la congresista Lidia, que ya no está. Aldo, muchísimas gracias por la introducción, y la verdad que por todo lo que ha hecho Lima por nosotros, el Perú por nosotros en general. Siempre nos reciben de la mejor manera y nos brindan estos espacios para permitirnos hablar de historia, cuestiones que no se hablan, inclusive México estando pues algo retirado de este hemisferio, algo retirado del Perú. Aún así compartimos muchos lazos fraternales, un mismo pasado. Contamos con un pasado precolombino, contamos con muchísimas culturas prehispánicas que nos han unido. Somos somos países plurinacionales, porque realmente son naciones las que nos van componiendo y las que han forjado la historia de ambos. Países con distintos idiomas, ya ni siquiera son lenguas ni dialectos, sino son idiomas como tales, que buscaron en un inicio esa libertad. De hecho, los lazos que unen a México y Perú los vamos a encontrar inclusive desde la propia conquista. Tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro eran primos, entonces desde ahí ya empezamos a relacionar a México y Perú a partir de este trágico pasado que tenemos, ¿no? Tenemos un pasado de saqueos, tenemos un pasado de esclavitud, tenemos un pasado de opresión por España con los dos virreinatos, que realmente eran los dos virreinatos más poderosos que habían en Latinoamérica, que era el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú. Dos virreinatos que inclusive económicamente dominaban toda Latinoamérica. En algún momento Perú con el oro peruano, con la plata peruana, dominaba económicamente toda Latinoamérica. Posteriormente también vino el boom de la plata mexicana.
ahí teníamos para emparejar un poquito el poderío económico. Pero aún así los lazos que nos van uniendo y algo que remarcar pues es el mestizaje que se dio tanto en México como en Perú, creando nuevas clases sociales, creando nuevos grupos, creando al mestizo, que era pues una persona que tanto no encajaba con los indígenas, no encajaba con los criollos, no encajaba con los españoles, tenía que buscar un mundo en donde identificarse, cómo vestirse, a qué podía acceder, qué no podía acceder. E incluso los primeros movimientos de insurgencia, los primeros movimientos que existieron en ambos países para tratar de derrocar a la corona española fueron promovidos por los indígenas, fueron promovidos aquí a finales del siglo XVIII con Tupac Amaru, en México en el sur con Jacinto Canec, en la parte de Veracruz con el Negro Yanga, que eran movimientos indígenas que estaban cansados de la opresión. Lamentablemente, como tales, como movimientos indígenas, no eran apoyados por todas las clases sociales o por todas las castas que existían en la Nueva España. Por ende, tristemente fueron sofocados muy fácilmente por los españoles. Y aquí se cambia un poquito la historia entre México y Perú durante la independencia, ya que nosotros, en su momento, a partir de los criollos, se fueron organizando ciertas tertulias, se fueron organizando ciertas discusiones de las nuevas ideas liberales que venían a forjar o que van a venir a forjar la identidad mexicana y las ideas de una patria misma. Entonces, a través de estas reuniones fue que los criollos mexicanos, que inclusive podían tener hasta más dinero o un poder adquisitivo aún mayor que un español, pero no tenían las mismas facilidades para llegar a los puestos que querían llegar, fue que se quedaron cansados de seguir sujetos de la corona española hasta cierto punto y necesitaban organizar un movimiento liberal, un movimiento independentista. Pero estamos hablando de un país que es totalmente diferente. Somos un país con el cual cuentan mulatos, indígenas, mestizos y criollos, todos con identidades diferentes, todos jalando para donde podían jalar y necesitaban quien realmente los pudiera unir. Y es ahí donde juega la iglesia una parte muy importante. Pero la iglesia estaba casada totalmente con la corona. Entonces necesitaban un líder carismático, necesitaban un nuevo líder que pudiera unir a todas estas clases sociales en un solo movimiento. Y es ahí donde surge la figura del cura Hidalgo. Miguel Hidalgo fue la cara de la independencia, la cara del ejército insurgente que empezó a luchar por la independencia de México, como ya lo había mencionado Marcelo. Este cura lo primero que hizo fue tomar como bandera, nuestra primera bandera mexicana fue la Virgen de Guadalupe. El estandarte de la Virgen de Guadalupe fue la primera bandera semioficial, porque todavía no éramos un país independiente, pero ese estandarte fue la primera bandera que tuvimos dentro de nuestra lucha de insurgencia. Y es algo que empezó nuestro movimiento, es algo que unió realmente a la gente en ese momento, que unió al pueblo y se levantaron contra los españoles. Lamentablemente, la guerra de independencia mexicana, a diferencia de la independencia aquí en Sudamérica, pues no terminó con los que iniciaron los movimientos. A lo largo de muchísimos años fueron cambiando las cabecillas, fueron cambiando los generales, fueron cambiando los líderes del movimiento, hasta que terminaron con la entrada en 1821 en la Ciudad de México por el ejército trigarante. ¿Por qué se llamaba el ejército trigarante? Porque era el ejército de las tres garantías: unión, religión e independencia. Aún así, México todavía seguía ligado un poquito a España. México todavía seguía con esta idea de pertenecer de alguna manera a la corona española. Inclusive dentro de los tratados que mandamos a España para que reconozca nuestra independencia, estábamos manifestando que ya sea Fernando VII o algún enviado o algún heredero de Fernando VII viniera a gobernar México. Algo muy raro, porque aquí en el sur ya habían distintos ensayos constitucionales en donde todos los nuevos estados se estaban declarando independientes. Pero esta parte imperial o esta parte monárquica también nos une al Perú, ya que en su momento San Martín promovía para el Perú una monarquía constitucional, algo que nos iba a unir realmente en estas ideas. Afortunadamente estas ideas no duraron tanto. En México sí, en México cuando fuimos independientes, imagínense, éramos un virreinato, dependíamos de una corona, y el primer estado independiente que tuvo México fue el grandioso Imperio Mexicano.
Es decir, de un virrey que dependía de un rey pasamos a un emperador, que ni siquiera era mexicano, era español, Agustín de Iturbide. Como todo emperador, se le ocurrió, también era una monarquía constitucional, pues se le ocurrió disolver en un momento el Congreso, algo que no le gustó a los mexicanos y acabó siendo exiliado y posteriormente acabó siendo fusilado. Pero independientemente de esto, lo que más nos une entre México y Perú no es en sí la guerra de independencia, sino la defensa de la soberanía, la defensa de la democracia, la defensa de estos ideales liberales que nos dieron patria. Estos ideales que nos hicieron ser independientes, ya que los factores o la duración de la guerra fue diferente en ambos casos. Lamentablemente, después de haber sofocado todas estas rebeliones o estos movimientos indígenas en el Perú, pues los criollos ya no estaban tan organizados y no fue sino hasta que llegó tanto el ejército de Bolívar, tanto el ejército del general San Martín, que pudieron lograr esta independencia. Inclusive nuestra independencia no está tan lejos, estamos nada más nuestros meses patrios están a poquita diferencia. Ustedes están en julio, ahorita que ya el jueves celebramos la independencia del Perú y nosotros estamos en septiembre. Entonces realmente también inclusive en nuestros meses patrios estamos bastante ligados. Esta separación que tuvimos ambos países, tanto de España, también nos van a unir. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, declaramos nuestra independencia en 1821, 1822, pero España no nos reconoció sino hasta 1836. En el caso del Perú no fue sino hasta 1879, pero en todos esos años España cometió muchos intentos y realizó muchos intentos para conquistar México, para reconquistar México, y Perú siempre nos extendió una mano. Perú, desde el momento en que nosotros fuimos independientes, nos extendió una mano, nos dijo que si necesitábamos ejércitos, si necesitábamos cualquier cuestión, iba a defender la independencia de cualquier invasor colonial. Y no solo durante la independencia, sino en muchísimos eventos que ya vamos a mencionar al final, que son posteriores a la independencia. México sufrió varias intervenciones de España, intervenciones de Estados Unidos. Imagínense que el territorio mexicano llegaba a la mitad de Estados Unidos. Lamentablemente, durante una intervención en el siglo XIX, México perdió la mitad de su país, y con eso la mitad de territorio económico, de territorio cultural, de muchísimos factores que en este momento pudieran hacer que México tuviera una mejor economía. Pero de todos modos, a través de estos golpes de gobierno, a través de estos movimientos que generaron que ambos países fueran países independientes, nos vuelven a unir otros factores. ¿Qué factores? El factor de ser un nuevo Estado, el factor del reconocimiento internacional, el factor de una reestructuración del Estado, el factor de crear nuevos símbolos patrios, de una identidad, que en este caso el general San Martín ayudó mucho aquí en el Perú. En México nosotros tuvimos que generar una nueva bandera, una nueva moneda, una nueva identidad. ¿Por qué ser mexicanos? ¿Por qué defendernos de los demás países? Y no solo eso, algo que también el Perú y muchísimas naciones de Latinoamérica sufrieron, el reconocimiento internacional. ¿Por qué era necesario ese reconocimiento internacional? Porque si no, no íbamos a sobrevivir comercialmente, necesitábamos nuevas rutas comerciales, necesitábamos inclusive reconocimiento del propio Vaticano. ¿Por qué? Porque en ese entonces todos los países de Latinoamérica eran países que dependían mucho del Vaticano, eran países que dependían mucho de la religión, y el propio reconocimiento del Vaticano internacionalmente iba a generar, por lo menos, que las demás colonias o ciertos países europeos ya no nos vieran con tan malos ojos. Y no solo eso, al no ser reconocidos por el Vaticano, pues todas las vacantes que hacían en la iglesia, o que existían en la iglesia, ¿cómo iban a quedar? Iban a poder ser parte de la religión católica, no íbamos a poder ser parte de la religión católica. En ese momento la religión católica dominaba, por lo menos en México, absolutamente todo. Si tú no tenías un acta de bautismo, no existías en México. Básicamente ese era tu acta de nacimiento. Si la iglesia no te registraba, no existías en México. Y es algo que, a diferencia de países como Argentina, nosotros a mitad del siglo XIX eliminamos absolutamente de nuestra constitución y absolutamente de nuestro Estado. Es decir, separamos totalmente al Estado de la iglesia, y es algo que también nos generó múltiples problemas, que posteriormente también Perú nos extendió una mano. Pero en ese entonces, en el siglo
en el siglo XIX, en la década de los 20, era muy importante este reconocimiento, era muy importante el poder existir realmente. Hacia abajo no había tanto problema, porque Perú nos reconoció inmediatamente, Argentina nos reconoció inmediatamente, no tuvimos ningún inconveniente, salvo este tema de que en lugar de ser una república fuimos un imperio. Con quienes teníamos problemas hacia arriba con Estados Unidos, teníamos problemas con España, teníamos problemas con Gran Bretaña, teníamos ciertos problemas con Francia, en los cuales México buscaba sobrevivir, pero siempre teniendo la ayuda de Argentina, siempre teniendo la ayuda de Perú, siempre teniendo ayuda de los estados latinoamericanos que siempre impulsaron y siempre reconocieron la independencia de México de cualquier intento de reconquista por parte de Europa o cualquier tipo de país. No solo así, el gobierno español todavía mantuvo muchísimos barcos y muchísima parte de su imperio, perdón, de su ejército en la isla de Cuba. Cuba queda muy cerca de México. Por ende, todos los intentos o la mayoría de intentos de reconquistar México venían por Cuba. En su momento, México pudo obtener control absoluto de las costas mexicanas, pudo repeler por fin cualquier intento español, pero nos quedamos sin fuerza naval. México, al perder esta fuerza naval, quedaba un poco indefenso ante cualquier otro ataque que pudiera provenir de algún otro estado. Y fue entonces cuando Perú y Colombia le manifestaron a México que en cualquier momento ellos les podían prestar su naval, en cualquier momento ellos les podían prestar su ejército, y fue por eso que el entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, José María de Pando, mandó, del gobierno de Simón Bolívar, en 1827, mandó una carta al general de división Melchor Álvarez Thomas, que casualmente era hermano mayor de José Ignacio Álvarez Thomas, una carta en la que primero menciona que el Perú y su gobierno ha celebrado cordialmente el triunfo glorioso obtenido sobre el ejército invasor por los bravos guerreros mexicanos. Y segundo, ofreciendo absolutamente toda la ayuda militar que pudiera necesitar México. Afortunadamente nunca necesitamos la ayuda y nunca necesitamos solicitar este apoyo que muy amablemente el Perú ofreció a México. España fue derrotada militarmente en 1825-1826 por parte de México y no nos reconoció sino hasta 1836 con el disque tratado entre comillas, porque no lo había, tratado de amistad entre México y España de 1836. En el caso del Perú llegó por el Tratado de París en 1879. Una vez con esos tratados, ambos países siempre han luchado mutuamente, siempre han tenido buenas relaciones diplomáticas. Ahorita estamos un poquito alejados del camino diplomático, pero siempre extendiéndonos la mano cuando cada uno de los países lo ha necesitado. Tanto es así que en México, en 1860, sufrimos una intervención, otra de tantas intervenciones, una intervención francesa, una intervención manipulada por Napoleón III, generada a través de una deuda inventada. ¿Por qué una deuda inventada? Porque en su momento México estaba en una guerra civil, se llama la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma resulta de esto que les comenté, la separación de la Iglesia del Estado. En México se empezaron a generar ciertas legislaciones progresistas en las cuales íbamos a pasar de un Estado que era medianamente conservador a una nueva realidad. Dentro de esta nueva realidad, el factor conservador se levantó en armas en contra de los liberales, liderados por Benito Juárez, y generaron esto, la Guerra de Reforma. Ahora, los conservadores también venían apoyados de estados, tanto de España, tanto de Gran Bretaña y tanto de Francia. Tanto es así que en la guerra que nosotros sufrimos, en esta guerra civil, el Partido Conservador pidió muchísimos préstamos para poder sostener la guerra en contra del gobierno constitucional de Benito Juárez. Al momento en que Benito Juárez logra mantener el control del país, pues bueno, heredamos una deuda que el propio gobierno constitucional ni siquiera utilizó, ni siquiera disfrutó y ni siquiera pudo repartir al país. Al saber esto, las potencias firmaron un acuerdo que se llamó el Acuerdo de la Triple Alianza, en el cual España, Gran Bretaña y Francia se desembarcaron en el puerto de Veracruz. Si quieren invadir alguna vez México, entren por Veracruz. Es lo más fácil, está muy cerca de Ciudad de México y es por donde absolutamente todas las invasiones que han tenido éxito en México
han entrado, desde los españoles, desde Estados Unidos y desde Francia. Entonces, si alguna vez quieren invadir México-Perú, tiene que entrar por Veracruz. Una vez entrando, Benito Juárez, que era el presidente constitucional en ese momento, se reunió con los representantes de cada uno de los países y fue que manifestó una famosa frase que se dice en México: debo no niego, pago no tengo. O sea, ráscale de donde quieran, venimos de una guerra, no fue mi deuda, a mí nunca me llegó el dinero, está bien, te debo, lo reconozco, vamos a reestructurar la deuda. En ese momento, España y Gran Bretaña reconocieron esta reestructura de deuda y se marcharon a sus respectivos países. Francia, por otro lado, tenía una agenda secreta, una agenda que ya había también acordado con el Partido Conservador, que perdió la guerra de reforma y dijo: bueno, no pude conseguirlo acá, lo consigo con Francia. Entonces, de alguna manera, los representantes del poder conservador fueron a Europa y convencieron a Napoleón III de que nosotros queríamos un imperio. No sé dónde, no sé cómo lo convencieron, y Napoleón III mandó a su mayor ejército, o aparte de su buen ejército, a tratar de intervenir en México. Algo que pudieron lograr a mitad de 1860, imponiendo a un emperador austriaco, se llamaba Maximiliano de Habsburgo. Y Napoleón lo eligió porque quería que saliera de la carrera por la corona. Entonces dijo: chao, no te necesito, te puedes ir a México a ser emperador ella. Una vez que México cayó bajo las manos de Napoleón III, inclusive durante toda esta guerra, toda la Cancillería peruana en Europa, toda la Cancillería peruana, todos los representantes de las relaciones exteriores de Perú siempre apoyaron a México, y no solo eso, sino emitieron distintas circulares para apoyar a México en contra del imperio francés y en contra del imperio maximiliano. Obviamente también tenían ciertas preocupaciones, porque si se instauraba otro imperio colonial en México, nada impedía que pudiera bajar hacia Sudamérica. Obviamente hay largo trecho, pero también veían de la peligrosidad que era instaurar un imperio colonial dentro de América nuevamente. Obviamente los franceses también temían del crecimiento económico que estaba teniendo Estados Unidos, y por eso también querían ganar más terreno en América. Pero algo muy relevante de toda esta relación fraternal, y por eso me atrevo a manifestar esto que ya es posterior a la independencia de ambos países, pero tiene que ver de nuevo con nuestra independencia, porque recuerden, estábamos bajo un imperio nuevamente. Es que en 1861 Ramón Castilla, el presidente en ese momento del Perú, nombra al poeta Manuel Nicolás Corpancho encargado de todos los negocios y cónsul de México, de Perú en México. En la ceremonia, que la presidió Benito Juárez, la pudo presidir porque todavía no había salido de Ciudad de México, porque el poder en ese momento se iba moviendo por el norte de México. Durante casi 10 años tuvimos dos gobiernos. Durante la Guerra de Reforma, el gobierno de Benito Juárez y el gobierno conservador, y durante el imperio Maximiliano, el emperador Maximiliano y el gobierno constitucional de Benito Juárez. No teníamos paz, no tuvimos paz sino hasta principios del siglo XX, en el cual ya pudimos tener cierta estabilidad social, cierta estabilidad política. Pero una de las grandes deudas que tenemos con Perú es esto, lo que se llamó también la misión de Corpancho. ¿Qué hizo Corpancho? Siempre puso a disposición del gobierno mexicano, del gobierno constitucional de Benito Juárez, a un grupo de oficiales para luchar en contra de la invasión francesa. Todavía en 1862 se realizaron innumerables actos patrióticos en apoyo de la independencia mexicana. Incluso en 1862 se fundó la Sociedad de los Defensores de la Independencia Americana en Lima. Esta sociedad realizó distintos actos de recaudación de fondos, de recaudación de cualquier cosa que pudiera necesitar México para luchar en contra de los franceses. Tras casi perder la guerra en contra de los franceses, el gobierno de Benito Juárez se tuvo que mover, como ya habíamos mencionado, por el norte para no sucumbir ante el ejército de Maximiliano y el ejército francés.
Fue en ese entonces cuando Corpancho, a través del gobierno peruano, rentó distintos inmuebles que estaban protegidos por el derecho diplomático. Y estos distintos inmuebles los utilizó para otorgarle asilo político a todos los perseguidos por el imperio de Maximiliano. E incluso, como eran inmuebles que tenían esta protección diplomática, pues tenían la obligación de izar la bandera mexicana. Algo que Corpancho nunca hizo. ¿Por qué? Porque cuando llegó Maximiliano modificó la bandera mexicana y puso un águila real. Algo a lo cual Corpancho nunca accedió a poder izar, porque era una señal de que ya estaba bajo el yugo de Maximiliano. Lamentablemente, a través de estos actos patrióticos y estos actos de apoyo libre y público hacia Benito Juárez, pues Maximiliano le ordenó a Corpancho que fuera expulsado de México y a salir de México. En su expedición rumbo a Cuba, donde iba a regresar a Perú, lamentablemente perdió la vida. El barco en el cual salió, un barco español, terminó incendiándose en el canal de Yucatán y Corpancho nunca pudo regresar al Perú. Una vez expulsados los franceses, una vez expulsados los invasores, el gobierno mexicano rindió tributo a la memoria de Manuel Nicolás Corpancho. De hecho, el gobierno mexicano consagró el 4º tomo del Archivo Histórico Diplomático Mexicano y lo denominó La Misión de Corpancho. Y en ese 4º tomo se mencionó, y lo mencionó uno de nuestros grandes secretarios de Relaciones Exteriores, uno de nuestros grandes cancilleres, Genaro Estrada, mencionó que hay una historia de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, una figura que destaca vivamente por su personalidad, por el ardoso entusiasmo con que supo cumplir su deber ante la patria, por la generosa simpatía que en ella despertara nuestro país y por su brillante actuación en una de las épocas de grandes luchas para los mexicanos que pugnaban por el triunfo definitivo de la República y de las ideas liberales. Este hombre insigne, este hombre merecedor de homenaje de la nación, fue don Manuel Corpancho. Y es por eso que siempre en las naciones, o siempre nuestras naciones van a estar entrelazadas en esta lucha de la libertad, en esta lucha de la soberanía y en esta lucha de las independencias. No vamos a estar tan enlazados en nuestra lucha en sí, porque tienen más en común, como ya mencionó mi amigo Marcelo, con Argentina y con los países, tomando en cuenta que estamos en hemisferios diferentes, pero siempre nos va a unir nuestro pasado precolombino, siempre nos va a unir la riqueza cultural que tienen ambos países y siempre nos van a unir estas ideas liberales y la idea de luchar siempre por la independencia. Muchísimas gracias. Agradecemos a ambos expositores. Bueno, pasamos a una ronda de preguntas. Las personas que deseen participar, por favor, podemos levantar la mano y les damos a los... Sí. Buenas tardes. Una pregunta para cada uno de los expositores. ¿Cómo valoran ustedes el rol de los caudillos en el proceso emancipador de sus respectivos países? Esta pregunta la he formulado porque recuerdo un artículo de un argentino que colaboró con la revista del Centro, su apellido no lo tengo en la memoria ahorita, que valoraba el rol de los caudillos en el siglo XIX. Lógicamente en el siglo XX y XXI ya no se puede ver lo mismo. Y decía que en Argentina habían jugado un papel importante, positivo, porque habían creado lo que ahora llamamos una suerte de sinergia entre los diferentes poderes provinciales, digamos, que habían, o territoriales que habían en Argentina. La pregunta es también para el doctor López, si algo parecido se produjo en México, o de repente usted tiene una visión crítica. Segunda pregunta, por favor. También para ambos. En Perú, nosotros nos independizamos en 1821, en julio, para ser más exactos.
pero la independencia se selló definitivamente en 1824, como bien lo saben. Entonces hubo 3 años de interregno, por así decir, un espacio de tiempo en donde las fuerzas realistas todavía ocupaban territorio soberano, territorio peruano, y se daban batallas y se daban expresiones políticas de poder alternativo. Quisiera saber si en los procesos emancipadores de Argentina y México se dio algo parecido o la ruptura fue más definitiva, en una sola instancia. Bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes ambas. En primer lugar, respecto a los caudillos. Bueno, Argentina fue un país prácticamente formado en sí por la figura del caudillo, y recordemos que es un país federal, o sea, fueron los que terminaron definiendo el sistema federal en Argentina. Ya desde la época de la independencia también, y posterior a la misma, se veía la figura no solamente de caudillos dentro del territorio que actualmente es Argentina, sino también, por ejemplo, la figura de Artigas en el Uruguay, conocido como la Banda Oriental. Uruguay, que termina después independizándose como un país aparte del antiguo, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, había sido parte también del virreinato del Río de la Plata, y mismo el virrey, cuando es expulsado de Buenos Aires, se va a refugiar a Montevideo, y ahí está la continuación de un virreinato o un poderío realista que no tenía mucho peso en sí ya. Artigas es exponente del federalismo en la región sudamericana, que se extiende también a lo que es Argentina hoy en día, y al tener tanto territorio, pero también al ser tan diferentes entre sí las provincias que estaban construyendo su identidad nacional, y se buscaba una autonomía territorial de cada provincia, tanto así que luego de la independencia cuesta poder juntar a estas provincias que van a conformar Argentina, y recién se logran poner de acuerdo. Primero en la independencia, pero posteriormente hay luchas internas entre los caudillos de la región litoral, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, contra siempre los porteños de Buenos Aires, que eran los que dominaban el puerto, la aduana, que tenían más poderío y que eran los que tenían una mentalidad más unitaria. Perú es un país unitario, por ejemplo. Los unitarios lo que querían era un gobierno central, pero con una mentalidad más centralista, que Buenos Aires tuviera más peso por sobre el resto de las provincias. Los federales lo que querían, entre ellos los caudillos de estas provincias del resto del interior del país, querían que cada provincia mantuviese su autonomía con un gobierno central que respetase esa autonomía, y es lo que al final terminó ganando, porque cuando se logra al fin, después de tantos intentos fallidos, primero en 1819, posteriormente en 1826, que se hacen 2 constituciones unitarias que son rechazadas, recién en 1853 se termina de conformar el país, o sea, Argentina como país, con una constitución que hasta el día de hoy continúa, porque es la 5ª más antigua del mundo en vigencia, que mantiene su parte pétrea sin tocarse, y que solamente ha tenido a lo largo de la historia 6 enmiendas o reformas, la última en 1994, pero la base de 1853 se mantiene. Y ahí, en el primer artículo, se pone el sistema federal para el país. Sistema que, como dije, fue ganado por estos caudillos, que entre ellos va a salir uno que va a gobernar durante las guerras civiles entre unitarios y federales, que es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas era un caudillo de la provincia de Buenos Aires, que va a gobernar casi 30 años en el poder. El gran problema de él es que logra concretar ese sentimiento de patria, de formar la nación argentina. En ese entonces se llamaba Confederación Argentina, porque era el rejunte de esas provincias, pero Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, tenía el poder supremo con el manejo de las relaciones exteriores. Era como un presidente sin ser presidente.
y es el caudillo más destacado federal, a pesar de que tenía algunas ideas más centralistas, sobre todo por estar en Buenos Aires. Pero también, como dije, en el litoral va a haber varios caudillos que van a hacerle frente a ese poderío porteño y van a ser los que al final logran unificar el país. Un dato curioso es que cuando se hace esa constitución del 53, Buenos Aires no la va a aceptar. Es más, se va a dividir del país. Va a ser un país aparte y va a ser su propia constitución. Obviamente, ¿qué genera esto? Guerra. Entonces la Confederación Argentina va a atacar al ejército de Buenos Aires, se pelean, y ahí es donde en el 60 pues, va a ganar la Confederación Argentina, va a volver a incorporarse al país y aceptar la Constitución Buenos Aires. Vuelve a haber un conflicto, otra vez guerra, y al final termina en sí ganando el ejército de Buenos Aires, pero ya dentro del país, y a partir de ahí se encaminan como un país unificado. Por lo tanto, ahí vemos cómo los caudillos siempre estuvieron a la par de esos cambios y eran los representantes de esos territorios provinciales tan diferentes. Eran los que movían a las masas y por lo general muchos fueron gobernadores, entre ellos Rosas o Urquiza en la provincia de Entre Ríos, porque eran los que representaban ese pueblo y al ser el estanciero fuerte de la provincia, era electo gobernador para dirigirla. Eso con el tema del caudillismo. La siguiente pregunta era, en sentido, si me puede... Sobre el espacio de 3 años que tuvo Perú para... Sí, perfecto. Bueno, ese espacio en sí todavía quedaban realistas hasta el año 26 aquí, refugiados en el Real Felipe. Eso fue el último bastión, como se lo conoce, en ser sofocado lo que quedaba de los españoles, que ya no tenían el poderío que tenían. Es verdad que en el 24 con Junín y Ayacucho se va a concretar esa independencia y ahí comienza un periodo bastante complicado, porque en ese periodo vamos a pasar por el año 23, donde, como dije en la charla, se va a hacer el primer golpe de Estado en el Perú, a través de Ribagüero, que ahí se llegó a tener en simultáneo eran 2 presidentes. Tanto así que San Martín, Ribagüero le envía una carta a San Martín que estaba en Mendoza, ya ese año San Martín, que se había retirado del Perú, había dejado instalado el primer congreso peruano para que decidieran qué podía pasar, el gobierno que querían. Ribagüero le pide ayuda a San Martín diciéndole que vuelva al Perú, que lleve armas, todo lo que pudiera y que se pudiera un poco más bajo sus órdenes. Obviamente no le gustó mucho la carta a San Martín y menos lindo le dijo de todo en la respuesta. Y ahí es donde San Martín dice que la verdad no entiende cómo lo van a seguir porque es como que está yendo contra la patria después de lo que hizo y después de haber sido parte de todo ese sistema que se había puesto a través del Congreso Constitucional. Aquí había una junta gubernativa que fue la que el Congreso va a apoyar, pero Ribagüero termina disolviendo esta junta y se pone como cabeza. Así, al final, hasta llegar a Torre-Tagle, que va a ser el primer presidente electo, podemos decir, ya con una constitución. En cambio, Ribagüero es de facto, porque no fue electo por el pueblo. Fue un periodo bastante turbulento aquí en el Perú. En Argentina, ¿qué pasaba? Bueno, en Argentina en ese año ya había algunos movimientos de los caudillos, por ejemplo, y ahí va a aparecer la figura de Rosas nuevamente, porque teníamos un gobierno de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Martín Rodríguez, que trató de hacer lo que podía, pero no tenía mucho apoyo político en sí. Hizo algunas medidas importantes, interesantes también. Su ministro era Bernardino Rivadavia, que era el enemigo acérrimo de San Martín, le hizo la vida imposible a San Martín, se tenían mutuo odio en sí. Por eso San Martín no podía llegar rápido a Buenos Aires cuando se va del Perú, porque temía que lo asesinaran y Bernardino Rivadavia, que era el ministro de Martín Rodríguez, era el que manejaba los hilos detrás del gobernador. Lo interesante que hacen en este gobierno, por ejemplo, en el año 21, un dato importante, la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires en 1821 la crea este débil gobierno de Martín Rodríguez. Por otro lado, estaba ese debate entre unitarios y federales, los caudillos atacaban constantemente a Buenos Aires,
Y ahí es donde apenas asume Martín Rodríguez en 1820, lo tratan de derrocar, deja un poco el poder y entra la figura de Juan Manuel de Rosas, siendo el estanciero y el caudillo fuerte de la provincia de Buenos Aires, con los gauchos, que eran conocidos como los Colorados del Monte. Entran y restablecen contra los enemigos internos el orden en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí a Rosas se lo va a conocer como el restaurador de las leyes. Entonces ahí vemos los vaivenes que hay en ambos territorios que tenían todavía no una constitución fuerte. Lo que sería Argentina había pasado por un intento de constitución unitaria en el 19 que había fracasado, entonces todavía no tenía una estructura política fuerte, y en el Perú el golpe de Estado y la lucha también, podemos decir, entre caudillos. Eso sería por el lado de mi país con respecto también al Perú. La pregunta es bastante interesante porque inclusive la podemos traer hasta la actualidad. ¿Cuántos jefes de gobierno o políticos no se quieren sentir caudillos? En México, por ejemplo, pasó algo diferente a Argentina o al sur, ya que los caudillos que iniciaron nuestro movimiento insurgente en la primera etapa, los principales, fueron fusilados. Por ende, los que iniciaron el movimiento de insurgencia mexicano no terminaron la guerra de independencia. De hecho, tristemente no vieron a su país ser un estado independiente. Pero la verdadera importancia de estos caudillos, como lo mencioné en un inicio en la exposición, es el tema de la unión de un país que no existía realmente. Existía un virreinato, pero no se sentían mexicanos, no se sentían nacionales. En sí, la elección de Miguel Hidalgo fue eso, fue ese caudillo carismático, fue ese caudillo que podía mover a las masas, aunque habían líderes militares atrás de él, que eran quienes movían y hacían y realizaban realmente la estrategia militar, aunque algunas batallas sí las ganó Miguel Hidalgo y algunas cosas sí las hizo Miguel Hidalgo, como agarró dinero de la iglesia y dijo, te debo, firma un pagaré, después te pago. Como préstamo para poder financiar en su momento la guerra de independencia. Pero sí, es necesaria la figura del caudillo, por lo menos en México, en este inicio, estos caudillos que movieron a la gente, que unificaron a la gente, que realmente iniciaron este movimiento, que prendieron la llama, por decirlo un poquito más poético o un poquito más bonito, la llama de la independencia. Aunque ellos no la hayan terminado, ellos sentaron las bases para que ese movimiento pudiera continuar sin ellos. La guerra de independencia en México sufrió 3 etapas en las cuales los sucesores de los sucesores de los sucesores de los caudillos que agarraban y que fusilaban eran quienes continuaban con la guerra. E incluso, como les mencioné, nuestro primer estado independiente fue un imperio que después de tocar un poquito el poder se quiso pasar de las manos y regresar a ese antiguo imperio español, o regresar a esas condiciones españolas donde ya no íbamos a tener democracia. Tanto fue así que al derrocar a Agustín de Iturbide, la cúpula mexicana dijo, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ahora una república, pero ¿qué ponemos? ¿Cómo podemos realmente tener esta aceptación o, por ciertos años, manejar cierta estabilidad? Lo que hicieron fue agarrar a uno de los caudillos que todavía quedaban, que no le interesaba el poder realmente, sino quería ver a México independiente, que era José Fernández y Félix, como el primer presidente mexicano. Y lo que hizo este caudillo mexicano, porque ni siquiera fueron elecciones, sino fue primer presidente impuesto. Lo que hizo el primer presidente es un poquito populista y se puso Guadalupe Victoria. Guadalupe, ¿por qué? Por nuestra primera bandera, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y Victoria porque conseguimos por fin ser una república y un país independiente. Entonces se cambió el nombre y se puso Guadalupe Victoria y es nuestro primer presidente republicano mexicano. La figura del caudillo, bien llevada, la figura del caudillo realmente sí es importante o fue importante para la independencia de México. Y respondiendo a la segunda pregunta, casualmente esta parte post-guerra de independencia, a partir del 21,
hasta el 26 que llega, como mencionó Marcelo, la última expulsión de los españoles. También está un poquito ligada numerológicamente con México. Nosotros nos independizamos en el 21, en el 22 se firmaron los tratados de Córdoba, en los cuales nos desligábamos totalmente de España, pero no fue sino hasta 1825 cuando nosotros sacamos totalmente a los españoles de México. En ustedes fue el fuerte Real Felipe, nosotros fue en San Juan Ulúa. Siempre lo sacamos de un fuerte, algo también en común con el Perú. Y posterior a eso, todavía España, hasta el 1827 inclusive, pudieron haber otros intentos no tan serios, trataron de reconquistar México. Y fue entonces cuando también Perú nos ofreció una mano para apoyarnos y evitar que España nos pudiera volver a conquistar. Todos los asedios o todos los intentos venían de Cuba y de alrededores, que estaban cerca de Veracruz, y nosotros pudimos repeler afortunadamente todos aquellos intentos, pero no fue sino hasta 1836 con los tratados de amistad entre España y México que España por fin dobló las manos y reconoció a México como un estado independiente. Ya teníamos reconocimiento de Gran Bretaña, de Francia, inclusive de Estados Unidos, que nos juega a favor y nos juega en contra en la historia realmente, pero sí, sufrimos esos años, como aquí, ¿no? Del 24 al 26, nosotros del 25 al 27, esos últimos recaudos de España, esos últimos intentos de los españoles para conquistar y retomar México. Entonces sí fueron momentos complicados, momentos de inestabilidad política, momentos inclusive de cambios de estilo de gobierno, de imperio a república, y de ahí continuar la vida independiente de México. Muy bien, con eso hemos concluido entonces con el bloque de preguntas. Le agradecemos a nuestros ponentes, al señor Marcelo Javier Perreta y al señor Felipe Emanuel López Ayala. A continuación, tendremos la entrega de los diplomas de participación en el conversatorio a cargo de la doctora Marisol Espinosa Cruz, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Se hace entrega del diploma al señor Marcelo Javier Perreta, representante de la Academia Jorge Chávez Darnell, Argentina. A continuación, se le hará entrega del diploma al señor Felipe Emanuel López Ayala, catedrático de la Universidad Unahuac, Cancún, México. Muy bien, estos son diplomas de reconocimiento a los ponentes por su participación en el conversatorio Las visiones de la independencia del Perú desde Argentina y México. A continuación, palabras de clausura del conversatorio a cargo de la doctora Marisol Espinosa Cruz, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Muchas gracias a cada uno de los participantes en este conversatorio. Agradecemos la presencia de los jóvenes del instituto que han venido desde Callao a participar, a las personas que nos acompañan también en la sede, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y para nosotros ha sido un gran motivo de satisfacción poder contar con estas visiones desde Argentina y México en esta gesta libertadora del sur. Muchísimas gracias a Felipe Emanuel López Ayala, México, y por supuesto a nuestro gran amigo, el doctor Marcelo Javier Perreta de Argentina. Agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes, clausuramos este conversatorio en el marco de nuestra Semana Patria. Así que para todos y cada uno de ustedes, felices fiestas patrias, y que estas fiestas en honor y en homenaje a quienes nos dieron la independencia sean de profundo amor por el Perú, y que ese amor por el Perú nos lleve a rescatar la democracia, las instituciones y sobre todo la ciudadanía. Felices fiestas patrias a todos. Agradecemos. A continuación, palabras de clausura del conversatorio a cargo de la doctora Marisol Espinosa Cruz,
jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Muchas gracias a cada uno de los participantes en este conversatorio. Agradecemos la presencia de los jóvenes del instituto que han venido desde Callao a participar, a las personas que nos acompañan también en la sede, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y para nosotros ha sido un gran motivo de satisfacción poder contar con estas visiones desde Argentina y México en esta gesta libertadora del sur. Muchísimas gracias a Felipe Manuel López Ayala, México, y por supuesto a nuestro gran amigo, el doctor Marcelo Javier Perreta de Argentina. Agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes, clausuramos este conversatorio en el marco de nuestra Semana Patria. Así que para todos y cada uno de ustedes, felices fiestas patrias, y que estas fiestas en honor y en homenaje a quienes nos dieron la independencia sean de profundo amor por el Perú, y que ese amor por el Perú nos lleve a rescatar la democracia, las instituciones y sobre todo la ciudadanía. Felices fiestas patrias a todos.